Como si el amor no existiera. Capítulo 16. La niña a la que le quitaron el pañuelo. 2 niños y una niña. Eso fue lo que predijo el monje. Dijo que estaríamos rodeados de nietos algún día, que tú y yo seríamos una pareja armoniosa y viviríamos juntos 100 años. Continuó Yi-jun lanzando un suspiro, e irónicamente Si-jeon sintió un alivio inmenso al oír eso, al mismo tiempo que trataba de aclararse la garganta por la emoción. ¿Qué fue lo que te hizo sentir tan seguro? Porque dijo que mi esposa Choi Si-jeon viviría mucho tiempo. Respondió Yi-jun, su voz firme y tranquilizadora. Pero aquellas palabras la dejaron en silencio, apenas podía procesarlas. La idea de que Yi-jun pudiera preocuparse tanto por su bienestar la desconcertaba. No había imaginado que él pudiera albergar pensamientos tan profundos y a la vez tan tiernos. ¿Y cómo estás tan seguro de que seré yo?, volvió a preguntar ella, por lo que él rió suavemente, sus ojos llenos de un brillo divertido. ¿Quién más podría estar a mi lado sino tú?, replicó, con una sonrisa que desprendía una confianza cálida, y con un gesto casi inconsciente, Yi-jun acarició el lóbulo de la oreja de Si-jeon, ya que el simple contacto aligeró cualquier duda que pudiera haberse instalado en su corazón. Pero sintiendo que el rubor se extendía por todo su rostro, Si-jeon intentó desviar la atención y murmuró: el otro día Gi-jeon me contó una historia sobre tu madre. Por un instante, ella dudó, pues aunque Gi-jeon solo era medio hermano de Yi-jun, él sí lo consideraba familia. Sin embargo, para sorpresa de Si-jeon, Yi-jun ya lo sabía. Lo supe desde los primeros años de la primaria. Puedes escuchar cosas muy interesantes cuando trepas a los árboles o te subes al tejado de la casa. Una vez oí a los mayores de mi familia hablando de eso, dijo Yi-jun pensativamente, por lo que Si-jeon trató de lanzarle una broma sobre ello, para aligerar el ambiente. Y ante su broma, una chispa juguetona brilló en los ojos de él antes de apretar suavemente sus labios entre su pulgar y el índice. Por cierto, ayer hice una grabación de lo que sucedió en el hospital, dijo Si-jeon cambiando de tema, y al ver la pregunta que formaba la expresión de él, pronto le explicó lo sucedido, en cómo ella había grabado todo con su teléfono, aunque al final solo tuvo que grabar el audio por miedo a ser atrapada. Te lo mostraré cuando desayunemos, dijo ella. Está bien, pero no salgas de la cama, espérame aquí, voy a traerte el desayuno, dijo él resueltamente, levantándose para luego lanzarle un guiño. Muchas horas después, Yi-jun, después del trabajo matutino, se dirigió al hospital. Su padre tenía planeado visitar a Gi-jeon por la tarde, siempre y cuando no surgiera ningún imprevisto. Su abuelo, por otra parte, se alojaba en una habitación VIP, justo al lado de Gi-jeon, quien se recuperaba lentamente de la atrofia muscular y de su pérdida de la memoria. Así que cuando Yi-jun entró a la habitación de Gi-jeon, no fue una sorpresa encontrarlo con su abuelo junto a la cama, quien tan pronto lo vio, se levantó para saludarlo alegremente. Si-jeon me dijo que estuvo aquí ayer, mencionó Yi-jun, como quien arroja una observación casual, pero con un tono que dejó entrever su interés. El abuelo vaciló un instante antes de responder. Sí, le pedí a Gi-jeon que intentara verla. Pensé que quizá podría ayudarlo a recuperar su memoria. ¿ayudar? No deberías llamar a Aunque si quieres que recupere sus recuerdos, pero parece que lo sacaron de aquí a rastras ayer. Al escuchar eso, el abuelo lanzó una mirada significativa a Yi-jun, indicándole que tal vez era demasiada información para Gi-jeon, quien a su vez apretó la mandíbula tratando de contener su rabia. Sin embargo, no intervino y simplemente se mantuvo callado. Bueno, no hay necesidad de llamar a nadie más, mucho menos a Si-jeon, comentó Yi-jun, tomando posición al lado de la cama de Gi-jeon. Ella ya está demasiado ocupada por el día y termina mucho más cansada por las noches debido a mi culpa, así que voy a agradecer que tengan esa consideración con mi esposa. Al oír las palabras de Yi-jun, el abuelo John reaccionó de inmediato. Sus ojos brillaron de emoción y con una sonrisa divertida le lanzó una mirada cómplice a su nieto, como si acabara de presenciar una confesión que había esperado por mucho tiempo. Yi-jun entonces se giró hacia su hermano, con una ceja en alto.
¿Aún sigues sin recordar nada? Gi-heon, haciendo un esfuerzo por controlar su irritación, sonrió de forma forzada. Bueno, lo último que recuerdo es que hablábamos de mi compromiso con Si-jeon, pero todos siguen diciendo cosas que me desconciertan, así que sigo intentando entender. La sonrisa de Ijun se desvaneció un poco, aunque mantuvo su tono burlón. Tal vez ya no deberías llamarla Si-jeon, sino cuñada, hermano. Escuché que te contaron que ella y yo nos casamos, ¿sabes? En un futuro no muy lejano tendrás un sobrino, así que me gustaría que mi querido hermano pensara en un buen nombre. Gi-heon cerró los labios con frustración, incapaz de responder sin delatarse. El aire entre ellos se tensó mientras el abuelo John, sin percibir la fricción, intervenía emocionado. ¿Es cierto eso, Ijun? ¿Pronto seré bisabuelo? Abuelo, apenas han pasado 2 meses desde que nos casamos, respondió Ijun divertido. El anciano suspiró decepcionado. Entonces, ¿no seré bisabuelo? Su buen ánimo desinflándose. No te preocupes, abuelo. El monje Joseon dijo que para tener un hijo primero debemos encontrar paz en nuestros corazones. E incluso predijo que tendríamos 3 hijos, 2 niños y una niña. Así que, si deseas ver a tus bisnietos, por favor, no presiones innecesariamente a Si-jeon. Al escuchar eso, a Gi-heon le quedó claro que Si-jeon ya le había contado a Ijun la verdad sobre su memoria, sin pruebas, pero con una certeza abrasadora. Entonces, empezó a preguntarse qué estaba planeando su hermano. Por cierto, abuelo, estaré un rato más aquí en la habitación, así que descuide y ve a descansar. El anciano, que había recuperado su buen ánimo, asintió de buena gana y pronto se marchó de allí despidiéndose de ambos, pero tan pronto la puerta se cerró, la máscara de Gi-heon cayó, aunque insistió en mantener su fachada de amnesia. ¿Cuál es la urgencia ahí, Jolie? ¿Por qué la insistencia de hablar de un bebé que aún no existe? Espetó Gi-heon con tono mordaz. Ijun se encogió de hombros indiferente. ¿Y tú por qué estás tan interesado en la vida privada de tu hermano menor? Ambos sonreían, pero sus miradas no escondían la rivalidad latente entre ellos. Gi-heon entonces volvió a abrir la boca, su tono esta vez más provocador. Desde que te casaste en mi lugar, tu suerte ha cambiado, ¿verdad? Incluso te nombraron director general. Pero ya que he despertado, tal vez puedas volver a Estados Unidos y retomar tu vida de soltero. Sin inmutarse, Ijun respondió con calma. Pensé lo mismo al principio, pero resulta que a mi esposa le gusta vivir en Corea. Y a mis suegros tampoco les disgusta tenerme cerca, así que no tengo más remedio que quedarme. Esa última gota colmó la paciencia de Gi-heon, quien finalmente perdió el control. Todo eso debería ser mío. Ijun apenas alzó una ceja, como si nada lo sorprendiera. Parece que realmente no recuerdas nada. Ok, déjame refrescarte la memoria. Si-jeon y yo salimos por 7 años antes de casarnos. Tú ya sabías de nuestra relación. Incluso fuiste tú quien nos presentó a Eun-hye como tu novia. ¿Realmente olvidaste un hecho tan importante? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Tomarte el pelo? Solo quiero ayudar a mi hermano a que recupere la memoria. Pero si no te gusta mi versión, también podrías contarme la tuya, ¿no? ¿Y qué se supone que te diga? La verdad, que lo recuerdas todo y que has estado chantajeando a Si-jeon durante años. ¿Qué? No sé de qué hablas. El descaro total. Si sigues molestándome, mi recuperación podría ser aún más lenta, pero ¿sabes? No has cambiado nada. Desde pequeño siempre te gustaba recoger cualquier cosa que yo dejaba atrás. Y parece que ese hábito sigue igual. Escupía Gi-heon con sorna, pero Ijun soltó una risa despreocupada. No recojo cualquier cosa, hermano. Eun-hye, por ejemplo, una vez apareció en mi habitación con casi nada de ropa. Ni siquiera me molesté en recogerla. De hecho, le aconsejé que buscara a alguien de su nivel, pero hoy me parece que vino a verte. Se tomó mi consejo muy en serio. Gi-heon entrecerró los ojos, notando cómo sus labios temblaban de ira contenida mientras Ijun continuaba disfrutando cada palabra. Pronto los padres y la abuela de Eun-hye vendrán a pedirte que te hagas responsables de su honor. Así que sigue actuando con tu amnesia conveniente. Esa familia dejó atrás su dignidad hace mucho, así que no puedo predecir cómo van a comportarse contigo. Gi-heon masculló el nombre de su hermano, pero Ijun permaneció imperturbable. Y no menciones a Si-jeon, le advirtió, su voz afilada como una daga ahora. Antes de intentar codiciar lo que no te pertenece, recuerda, incluso si intentas algo con el doble de esfuerzo, yo no necesito hacer mucho para conseguirlo, pero te aseguro que haré lo que sea para proteger a mi familia. No tengo
tengo que recordarte cómo va a resultar todo, ¿no es así? Gi-heon apretó los dientes. Yi-jun había tocado una herida profunda, una inseguridad que había intentado ignorar toda su vida, pero en ese momento pareció escaldarle. Y tan pronto como Yi-jun terminó de hablar, su predicción se hizo realidad. La calma en la habitación del hospital se rompió de golpe por el sonido de una acalorada discusión afuera. Yi-jun alzó una ceja mientras escuchaba divertido cómo la familia de Eun-hye reclamaba con desespero. ¿Por qué no podían ver a Gi-heon en esos momentos? Eun-hye era su prometida. Ay, ay, ay. Por otro lado, la voz del abuelo John era un murmullo firme, apaciguando a la familia alterada. Yi-jun se movió para escuchar mejor mientras alguien en la familia decía con tono mordaz: si no recupera la memoria, perderá todo lo que tiene. ¿Qué esperan que haga Eun-hye? Ahora que Gi-heon ni siquiera sabe quién es ella. Sin inmutarse, el abuelo John respondió que lo más importante para todos ahora era la estabilidad de su nieto, aunque la familia Kim siguió insistiendo, muy seguros de que si Gi-heon veía a Eun-hye, sus recuerdos volverían de inmediato. ¿Y si tu aparición milagrosa empeora su estado? ¿Vas a asumir la responsabilidad? La voz del abuelo era tan fría como una cuchilla. Afuera el alboroto crecía y las voces empezaban a elevarse en tono de súplica y desesperación. Sin poder aguantar más, Yi-jun salió de la habitación abriendo la puerta con un golpe seco. Enfrentó a la familia con una expresión severa, alternando su mirada entre su abuelo, que se mantenía firme, y la señora Kim, que lloraba como Magdalena. ¿Qué están haciendo todos ustedes causando un alboroto en un hospital?, preguntó Yi-jun frunciendo el ceño. La anciana, al verlo, exclamó tratando de ganar su simpatía: Yi-jun, conocemos a Gi-heon desde hace más de 30 años, y ahora el presidente nos niega a visitarlo. ¿Cómo puede ser tan cruel? Yi-jun la miró directo a los ojos y con un tono cargado de ironía replicó: señora Kim, ¿qué pasaría si rompiera mi compromiso con Si-jeon y decidiera casarme con Eun-hye solo porque usted lo desea? ¿Haría esto aquí sin condiciones? La abuela enmudeció sin saber cómo reaccionar. Su rostro pasó del azul al rojo en un segundo. El abuelo John, que estaba observando la escena, refutó con indignación. ¿Qué clase de tonterías estaba hablando su nieto ahora? Pero Yi-jun continuó implacable. No hace ni un mes la familia Kim me sugirieron que dejara a Si-jeon, pero ahora vienen aquí a proclamarse como una verdadera familia. Me pregunto si tienen dos versiones de la verdad. La anciana abrió y cerró la boca enmudecida. Alrededor, las enfermeras y algunos pacientes fingían no estar interesados, aunque escuchaban con atención la disputa del heredero de una de las familias más poderosas del país. Entonces, Yi-jun con voz severa se dirigió directamente a Eun-hye a propósito. Dinos, Eun-hye, ¿quién es el amor de tu vida? Y por cierto, si te atreves a decir que fuimos lo suficientemente cercanos, voy a asegurarme de que lo recuerdes de forma memorable, dijo Yi-jun, sabiendo que Eun-hye no dudaría en decir el nombre de su hermano, y tal como esperaba, pronto Eun-hye estalló en lágrimas. Durante 7 años he sido la única que ha estado junto a Gi-heon. Desde que tenía 20 años, él y mi abuela me dijeron que yo era la bisnieta de Kim Dong-han y que quería que me casara con él. Desde entonces nos amamos profundamente hasta el día del accidente, dijo, su voz quebrándose. Los padres de Eun-hye suspiraron y su abuela comenzó a sollozar de nuevo. Yi-jun, por otra parte, sin perder la compostura, replicó con frialdad: ¿no es esa solo tu versión? ¿Realmente tenías esa relación especial con Gi-heon o simplemente es algo que inventaste? El rostro de Eun-hye palideció ante el tono cortante de Yi-jun. Sin embargo, recuperó fuerzas y con ansiedad intentó sostener su historia. Que Gi-heon le había compartido muchos secretos, sabía todo sobre las facciones familiares y sus movimientos, incluso hablaron de cómo manejarían la empresa juntos, hasta mencionaban nombres específicos. Fue en ese momento que el silencio fue roto por un sonido de pasos firmes y todos se giraron. La puerta de la habitación se abrió de par en par, revelando a Gi-heon, quien los miraba con una expresión de incredulidad, como si estuviera frente a fantasmas. ¿Quién eres tú para incriminarme? Uy, los ojos de Gi-heon parecían salírsele. ¿De verdad crees que puedes manipular mis recuerdos para tu propio beneficio? Pero tú dijiste que querías estar conmigo siempre, que te casarías conmigo lo antes posible. Dijiste que después de confesarle al presidente que yo era la verdadera nieta de Kim Dong-han, reclamarías mis acciones. Dijiste que recibiría el doble de lo que Choi Si-jeon obtuvo. ¡Cállate!, rugió Gi-heon, visiblemente temblando. Estaba al borde de un colapso, luchando entre contener su rabia y saltar sobre ella.
Cierra tu maldita boca, solo eres una idiota. Sisió, sus palabras llenas de desprecio. Entonces Gi-heon alzó la voz, un grito que resonó por toda la habitación haciendo eco en los pasillos del hospital. Un-hye se encogió, sus labios temblando, al tiempo que Gi-heon recuperaba el aliento y recobraba algo de compostura. Con una mirada helada, cada palabra que pronunciaba parecía una sentencia de muerte. No tengo idea de qué estás hablando ni por qué intentas incriminarme con esta patética farsa, pero si vuelves a decir otra tontería, te voy a demandar por difamación. No importa cuánto nos hayamos conocido antes, no me voy a detener. Así que, a menos que quieras pasar unos años en prisión, mejor mantén tu boca cerrada. La familia, los doctores, las enfermeras, todos miraban la escena en shock absoluto. El profesor Kim, quien hasta entonces había permanecido en silencio, no pudo contenerse más y dio un paso al frente, con indignación, tratando de salvar el honor de su hija, pero Gi-heon respondió con la calma y la frialdad que jamás habían visto. ¿Qué clase de personas vienen en masa a acosar a alguien sin memoria? Replicó claramente indignado. ¿Creen que fingiría perder la memoria solo para engañar a mi familia? ¿Por qué lo haría? Si Kim Eun-hye es descendiente directa de Kim Do-han, ¿por qué fingiría no saberlo? He oído todo lo que se ha dicho aquí. Todos ustedes pensaron que nunca despertaría del coma, así que trataron de atrapar a mi hermano. ¿Qué tan ingenuos les parecemos para dejarnos engañar? El profesor Kim, desarmado por la verdad en sus palabras, guardó silencio, pero Gi-heon ya no guardó las mismas cortesías y les lanzó una mirada despectiva a todos los Kim. Por respeto a los lazos que unen a nuestras familias desde generaciones pasadas, no responderé a las ofensas de hoy, pero si vuelven a intentar enmarcarme de esta forma, declaró, no tendré más remedio que hacer uso de la ley. Y con eso dicho, Gi-heon cerró la puerta de la habitación dejando a los presentes en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hablar mientras procesaban lo sucedido, hasta que Lee-jung se percató de la palidez de su abuelo, para luego llamar pronto a las enfermeras, quienes acudieron rápidamente para ayudarlo a regresar a su habitación. Luego se giró hacia los miembros de la familia Kim, quienes aún se recuperaban de la confrontación. Lo que había sucedido hoy no era ni la cuarta parte de lo que realmente se merecían, pensó, observándolos. Será mejor que se retiren, dijo él, mientras que la anciana asentía tratando de minimizar la situación. Gi-heon solo estaba confundido y todo se debía a la amnesia. Pero todo volvería a la normalidad una vez que él recuperara la memoria, dijo esperanzada. Y Jung quiso lanzar un bufido, pero en cambio preguntó como si realmente se sintiera curioso. ¿Y qué planean hacer cuando recupere la memoria? Casarse, por supuesto. Ellos ya vivían como una pareja antes y cuando Gi-heon recupere sus recuerdos, deben casarse oficialmente, exclamó muy convencida la anciana. Y Jung asintió mientras veía cómo los Kim se marchaban resignados por ahora, sin ser conscientes de la sonrisa burlona de Lee-jung a sus espaldas, quien pronto sacó su teléfono del bolsillo y detuvo la grabación. Y en sus manos no solo tenía un archivo de grabación valioso que usaría para vengarse por todo lo que le habían hecho a Si-jeon, sino que además, ahora sí su terca esposa no podría negarle la contraseña de su laptop. Si-jeon despertó de un sueño ligero, recostada sobre el mueble de madera que Lee-jung le había regalado y donde había estado trabajando toda la tarde. La cálida luz del sol iluminaba el lugar con un resplandor dorado, y por un momento sintió una paz inesperada. Mirando el cielo recordó cuando vivía sola. Salir al jardín era una rutina casi diaria para ella, pero desde que vivía en Samseong, esos pequeños rituales parecían haber quedado atrás. Pero no era tan malo, pensó para sus adentros, distraída, notando que la soledad de antes ya no pesaba en su interior dejándola inquieta. Sin embargo, su calma se esfumó al instante cuando recibió una llamada de la gerente Yang, a quien tan pronto respondió, le informó que esa mañana Un-hye había llegado a Yeonjin llorando para hablar con el jefe Choi. ¿Puedes creerlo? Esa chica no fue a verlo ni un día al hospital. Pero cuando ella se sintió mal recurrió al jefe Choi. Es una... Él estaba tan sorprendido que no sabía qué hacer.
pero ¿puedes imaginar a todos los empleados viéndola llamar al jefe papá? Es una descarada. Si Jeon apretó los labios, mordiéndose la lengua para no responder de inmediato. La jefa siguió hablando sin pausa, describiendo a Eun-hye la confusión del jefe Choi con una emoción de enojo evidente. Para cuando Si Jeon colgó el teléfono, la paz que sintió se esfumó y fue reemplazado por un dolor en el pecho. Se recostó de nuevo en el mueble mirando hacia la nada con un torbellino de pensamientos arremolinándose en su mente. Eun-hye, quien había ignorado tanto a su padre durante sus enfermedades, ahora aparecía inesperadamente pidiendo ayuda, buscando consuelo, llamando papá a su padre. La sola idea de aquello la revolvía el estómago y la llenaba de una mezcla de ira y tristeza. El sol comenzaba a ponerse cuando otro mensaje llegó. Esta vez era su madre quien preguntaba si se encontraba ocupada. Si Jeon suspiró presintiendo el motivo de su mensaje y luego de dudar un poco, decidió llamarla. Su madre contestó tras un largo silencio con una voz cautelosa y preocupada. No estoy molestando, ¿verdad? No, mamá, ¿qué sucede? Verás, Eun-hye vino hoy, comenzó a decir, y Si Jeon sintió el corazón en la garganta. Cada palabra de su madre era como una puñalada que ya anticipaba. ¿Recuerdas a Jeon Gi-heon? ¿Cómo olvidarlo? Aquel que fue, un antiguo conocido de Eun-hye. Parece que no recuerda a nadie y su familia tampoco ha querido recibirla. Ella no puede verlo en el hospital. Si Jeon sintió las lágrimas formarse en sus ojos, escuchando a su madre sin poder responder. No necesitaba más explicaciones para saber lo que vendría. Si Jeon, sé que es mucho pedir, pero Eun-hye necesita tu ayuda. No puede sola, ha estado llorando toda la tarde. Si Jeon quiso negarse, quiso preguntarle si entre Eun-hye y ella, ¿a quién elegiría? Pero las palabras no salieron, porque no podía enfrentarse a esa parte de su vida de nuevo. Si su madre decía que Eun-hye era más importante, jamás podría negarse a ayudarla. Si Jeon se limpió las lágrimas con manos temblorosas, pero antes de poder responder, sintió una presencia a su espalda. Alguien le arrebató el teléfono de las manos con un movimiento rápido y decidido. Esa petición es demasiado, ¿no lo cree? Voy a colgar. Si Jeon miró hacia atrás sorprendida, y Jung sostenía su teléfono hablando con una frialdad implacable, y sin vacilar, presionó el botón de finalizar llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. Ella parpadeó y sin querer, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Te dije que no permitas que otros te lastimen así, murmuró él, mirándola con un gesto de enojo contenido. Si Jeon quiso responder, pero su voz se quebró. No podía negarme porque Eun-hye o ella fue a ver a mamá y papá. Y Jung dejó escapar una risa amarga y levantó la voz, lleno de enojo pero sin rastros de miedo. Así que si te recuestas aquí, ¿crees que tus padres vendrán corriendo a buscarte? Si Jeon parpadeó. La indignación de Yi-jung la había sorprendido, pero en el fondo sabía que sus palabras escondían una verdad dolorosa, una que ella había intentado ignorar durante años. Él soltó un suspiro cansado y dejó su maletín a un lado antes de acercarse y abrazarla, estrechándola con una ternura inesperada. Su voz, casi un susurro, resonó en sus oídos. Es mi culpa. Si Jeon parpadeó y sus lágrimas volvieron a fluir, pero esta vez una chispa de comprensión se encendió en su interior. Cuando te pedí que nos casáramos, continuó él con la voz cargada de confesión. Para ser honesto, cada vez que te veía sentía que no tenía derecho a acercarme a ti. Sentía que mi orgullo y mi autoestima se desplomaban, pero aún así no podía dejar de desear estar cerca de ti. Ella escuchó en silencio, sus labios temblorosos mientras él continuaba. Antes de casarnos, soñaba todos los días con esta casa, con verte en la cocina, en la sala, en la terraza, contigo dormida a mi lado. Sabía que era un arreglo conveniente, pero no podía evitar emocionarme. Sentía que en esta casa al menos tendría algo que pudiera llamarse mío. La primera sonrisa floreció de los labios de Si Jeon al oírlo, sintiendo la nostalgia en su confesión. Él la miró de reojo con una mezcla de pena y vergüenza. Hasta sentí celos de ese idiota que mencionabas, admitió, con una mueca divertida. Luego se sentó a su lado e inesperadamente cambió de tema. La cicatriz en mi espalda, musitó, llamando la atención de Si Jeon, que lo miró expectante. Esa cicatriz lucía muy antigua. ¿Cómo fue que te la hiciste?, preguntó entonces ella con genuina curiosidad. Las lágrimas habían dejado de correr. Se secó los restos con la manga y se acomodó para escuchar esa historia. Fue cuando era niño. Me enamoré a primera vista de una niña que vino a mi casa a Suwon, pero ella solo tenía ojos más que para mi hermano mayor. Yo la saludaba, pero
Ella ni siquiera me miraba. Y Jung hizo una pausa rememorando esos días. Así que un día tomé su pañuelo, uno que siempre llevaba, Dijo él, con una sonrisa melancólica. pero cuando lo hice, ella comenzó a llorar mucho. Sí, ella recordaba al delincuente de aquel entonces también, y en esa época pensaba que no podía caerle muy bien a ese niño. Pero Si Jeon no podía estar más equivocada. ¿Recuerdas el gran árbol junto al santuario en Suwon? Preguntó él y ella asintió. Mi hermano se enteró de todo y lo tomó sin que yo lo supiera. Fue la primera vez que me rebelé contra él. Le dije que me lo diera de inmediato porque era mío, pero Gi-Jeon se negó a devolverlo. En cambio lo lanzó al aire y el pañuelo voló lejos y quedó atrapado en una rama. Trepé para recuperarlo, ese pañuelo era mío. Me caí y conseguí una herida de batalla, pero había recuperado algo muy precioso. Si Jeon, que tenía una profunda empatía por Ijun Lee, frunció el ceño. Él solo era un niño pequeño en ese entonces, pero qué doloroso debió haber sido, y de solo imaginarlo el corazón le dolió. No te preocupes demasiado. Ese niño valiente creció y finalmente se casó con la dueña del pañuelo. Por eso la historia del niño tiene un final feliz. Dijo él finalizando su historia. La sonrisa de Ijun se ensanchó y sus ojos brillaron con la misma pasión de antaño. Finalmente la besó suavemente en los labios y cuando sus miradas se cruzaron, dijo con sinceridad. Perdóname, Si-Jeon. Lamento haberte lastimado tanto. Si Jeon lo miró, encontrando en sus ojos la historia de aquel niño que alguna vez esperó recuperar algo que consideraba suyo. Y entonces ella comprendió. La historia de la niña a la que le quitaron su pañuelo apenas estaba empezando. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.